Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Andresito, Fernando Avalos, Feilon Locuendo, C7 Cercero, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 36. Hestia caminaba por una de las calles principales hacia el edificio donde se llevaría a cabo el Denatus. Iba vestida con su atuendo habitual, aunque había intentado vestirse un poco más de lo habitual. Su largo cabello negro estaba cuidadosamente atado con cintas azules, sus colas gemelas se balanceaban con sus pasos, pero ella no llevaba ese aire despreocupado que solía tener. Esta vez no. Esto va a ser un dolor en el trasero, murmuró, frunciendo los labios con disgusto mientras se ajustaba el dobladillo de su vestido. Y todo porque ese idiota de pecho plano decidió comenzar una escena. La idea de ver a Loki no la entusiasmaba. De hecho, desde que se enteró de que había convocado a este Denatus debido al incidente Rivira, su estado de ánimo se había deteriorado rápidamente. No podría dejar las cosas en paz por una vez. Aunque, en el fondo, Hestia entendió por qué el asunto era serio. Un dios desatando su arcano dentro de la mazmorra, un monstruo desconocido, y Aaron apareciendo como si nada hubiera pasado, atravesando las paredes de la mazmorra misma. Sí, era serio. Pero eso no significaba que le iba a dar a Loki el placer de mantenerse erguido y creerse superior. Pagarás por esto si me avergüenzas, Loki murmuró entre dientes apretados. Hestia hizo una pausa por un segundo. Respiró hondo, estiró los brazos y se dio un par de suaves palmadas en las mejillas. Vamos, Hestia. Eres una diosa. No puedes simplemente entrar allí como si te estuvieran juzgando en la sala del tribunal del Olimpo. Y con ese llanto interior, aceleró el paso, decidida a mantener la compostura. Hoy, en ese Denatus, se iban a discutir cosas importantes. Quizás se revelarían secretos o se harían preguntas peligrosas. Pero si Hestia estaba segura de una cosa, entonces era que, por el amor de Bel, valía la pena enfrentarse incluso a una habitación llena de dioses con complejos dramáticos. Hestia llegó frente al enorme edificio del gremio, con los pasos un poco más rígidos de lo habitual. Su corazón latía rápido, y no era por emoción. ¿Cuánto iban a decir sobre Bel? ¿Cuánto sabían? Sus pensamientos iban y venían como una tormenta desordenada. Y entonces, ella la vio, Freya, de pie en la puerta como si fuera su propio evento. Serena. Imponente. Irritantemente perfecto. La diosa de la belleza le dio una leve sonrisa cuando se acercó. No fue descarado ni altivo, pero para Hestia, estaba claramente teñido de esa condescendencia característica de Freya. Ah, Hestia, dijo Freya en voz baja, dando un pequeño paso hacia ella. Me alegro de verte aquí. Vamos juntos al salón. Hestia se detuvo, a unos pasos de distancia. Su expresión se volvió neutra, casi pétrea. Preferiría entrar solo. Freya no pareció ofenderse. En todo caso, su sonrisa se suavizó aún más, como si ya hubiera anticipado esa reacción. Vamos, no siempre tenemos que estar en extremos opuestos del espectro. Freya inclinó ligeramente la cabeza. No hay necesidad de que haya hostilidad entre nosotros. Hestia se cruzó de brazos, sin apartar la mirada. No hay hostilidad, Freya. Solo claridad. Claridad de que si no fuera por Bel, probablemente ni siquiera estarías hablando conmigo. Freya guardó silencio por un momento. Luego bajó la mirada, como en un reflejo, antes de volver a mirarla a los ojos. ¿Y no crees que Bel merece que nos llevemos mejor, por él? Hestia apretó la mandíbula y luego exhaló lentamente por la nariz. Él no necesita que seas mi amiga, Freya. Lo que necesita es espacio. Y paz y tranquilidad. Y no eres exactamente bueno en ninguna de esas cosas. Ella no era agresiva. Ella fue contundente. Directo. La sonrisa de Freya vaciló por una fracción de segundo. No en molestia, sino quizás en aceptación.
como si lo hubiera esperado. Como quieras, Hestia, dijo finalmente. Nos vemos adentro. Y sin más preámbulos, se volvió elegantemente y comenzó a caminar hacia la entrada. Hestia se quedó allí un momento más, mirándola de espaldas mientras se alejaba. Por supuesto que ella quiere hablar ahora, no por mí. Por Bel. Siempre es para Bel. Y con ese pensamiento, continuó su camino, con las cejas ligeramente fruncidas, lista para enfrentar lo que viniera. Hestia entró en el gran salón del Denatus con paso firme, aunque por dentro era un manojo de nervios. Las columnas de la sala se elevaban como torres de vigilancia, y las voces de los dioses que ya asistían llenaban el aire. Sus ojos buscaron su asiento. Y tan pronto como lo encontró, su expresión se endureció. No, murmuró ella con un suspiro de resignación. Ahí estaba. Su asiento. Justo entre dos personas a las que no quería ver tan de cerca. A su derecha, Freya. A su izquierda, Loki. ¿Quién demonios organiza los asientos en este lugar? Hestia gritó internamente. Se sentó con la dignidad de alguien que acepta su sentencia. Y como era de esperar, la burla llegó casi de inmediato. Mira quién está aquí. Hestia. Dijo Loki con una gran sonrisa burlona, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Estás seguro de que viniste al edificio correcto? Este es un círculo de adultos, no una guardería. Hestia apretó los puños en su regazo. Ella respiró hondo. Loki, respondió ella con voz tranquila, sin mirarla. ¿Sabías que tu cara me ayuda a controlar mis náuseas? Me hace olvidar que tengo estómago. Loki soltó una carcajada, encantado con la respuesta. Oh, todavía tienes algo de chispa. Me preguntaba si el estrés ya te había destrozado como pan blando. Freya, a la derecha de Hestia, observó la escena con una pequeña sonrisa, sin intervenir. Pero Hestia sintió su presencia como una sombra silenciosa y elegante demasiado cerca. Esto va a ser un largo Denatus, pensó amargamente, sentada entre la burla descarada de uno y el silencio sugerente del otro. Y entonces, como si el universo disfrutara de su incomodidad, comenzó la reunión. La voz del heraldo resonó suavemente en el gran salón. Todos los dioses que participarán en el Denatus, por favor tomen asiento. Comenzaremos en breve. Esta vez, Hermes fue quien caminó hacia el centro de la gran mesa circular de mármol que presidía la habitación. Vestido con sus habituales túnicas ligeras, su sombrero y su encantadora sonrisa, levantó una mano para tratar de captar la atención de sus compañeros inmortales. Señoras y señores. Comenzó con entusiasmo. Como siempre, es un honor reunirnos aquí para intercambiar palabras sabias, opiniones relevantes y no simplemente para quejarnos de los nombres de los hijos de los demás. Un murmullo recorrió la habitación. Algunos dioses pusieron los ojos en blanco. Otros ni siquiera lo miraron. ¿Irías al grano, Hermes? Alguien gruñó por detrás. Tengo cosas más importantes que hacer que escuchar tus monólogos teatrales. Sí, agregó otra voz. ¿Dónde está el vino? Al menos durante las fiestas de Apolo, nos divertimos más. Hermes no se inmutó. Él solo se rió suavemente y chasqueó los dedos. Muy bien, muy bien. Me rindo, tú ganas. Vayamos al tema principal que requería este Denatus de emergencia. Se volvió hacia un lado de la habitación. Loki. Querida, ¿te harías el honor de unirte al centro? Después de todo, solicitó esta reunión con tanta urgencia. Loki se levantó de su asiento con una sonrisa de satisfacción, claramente disfrutando cada segundo de atención que estaba a punto de recibir. Se estiró exageradamente como si despertara de una siesta y caminó hacia el centro de la habitación con ese aire juguetón y travieso que la caracterizaba. Hestia, entrecerrando los ojos, murmuró para sí misma mientras Loki pasaba, que comience el circo. Freya, por su parte, solo miró a Loki y cruzó elegantemente una pierna, como si ya supiera exactamente cómo se desarrollaría el espectáculo. Loki se acercó al centro y con un gesto amplio dijo: «Muy bien, perezosos. Espero que no te sientas demasiado cómodo, porque lo que tengo que decirte te va a despertar más que un buen vino Soma». El murmullo en la habitación bajó ligeramente. Algunas personas se sentaron más erguidas. Loki levantó ambos brazos con una sonrisa torcida, disfrutando cada segundo antes de lanzar la bomba.
Como algunos de ustedes sabrán, dijo con voz clara y teatral, hubo un incidente menor en los pisos intermedios de la mazmorra. Una pausa. Murmullos. Algunos dioses se inclinaron hacia adelante. Loki entrecerró los ojos, luego soltó un grito. Un dios. Sí, uno de nosotros. Entró en la mazmorra. Y no solo eso, luego procedieron a desatar parte de su arcano interior. La habitación explotó. ¿Quién fue el idiota? ¿Quieres morir? Los murmullos se convirtieron en gritos. Algunos dioses saltaron de sus asientos por impulso. Otros simplemente fruncieron el ceño, cruzando los brazos, claramente tensos. Eso podría haber causado una catástrofe en los pisos superiores. Gritó uno. Mis hijos estaban explorando el piso 13 ese día. Otro protestó. ¿Qué pasa si la mazmorra decide contraatacar más arriba esta vez? Entonces tendremos que hacer algo nosotros mismos. ¿Quién fue el estúpido? Di su nombre. Loki levantó ambas manos en señal de calma, aunque una parte de ella parecía estar disfrutando del caos. Oye, relájate. Lo sé, fue una bomba, ¿verdad? Pero es exactamente por eso que llamé a este Denatus de emergencia. Para discutir la situación antes de que suceda algo más loco. La habitación continuó vibrando con la energía caótica de los inmortales. Algunos trataron de calmarse, otros continuaron quejándose. En medio de la conmoción, Hestia solo suspiró y se hundió un poco en su asiento. Ella no parecía sorprendida en absoluto, solo cansada. Su expresión era la de alguien que había escuchado toda esta historia antes, y preferiría no volver a hacerlo. Freya, a su lado, permaneció igualmente serena, mirando con los ojos medio cerrados. Y Hermes, todavía en su lugar junto a la mesa, solo murmuró con una sonrisa nerviosa. Bueno, esto va a llevar un tiempo. Loki se encogió de hombros y levantó una ceja descaradamente. Y antes de que empieces a tirar sillas, todavía no sabemos quién fue el dios que entró. Ese comentario fue como echar gasolina al fuego. La tensión aumentó rápidamente. Algunos dioses golpearon las mesas. Otros simplemente pusieron los ojos en blanco, pero la mayoría parecía genuinamente molesta. Fue entonces cuando una voz tranquila, casi somnolienta, rompió la conmoción. Bueno, no hay necesidad de que nos matemos unos a otros. Dioniso, con su típica expresión perezosa y sonrisa pacífica, se levantó tranquilamente de su asiento. Levantó una mano elegantemente, como si tratara de calmar a un grupo de niños malcriados. Todos estamos preocupados, por supuesto, dijo en voz baja. Pero perder la compostura no ayudará. El gremio ya está investigando, ¿no? Hizo una pausa, mirando a Hermes, quien asintió con cierta incomodidad. Así que confiemos un poco más en sus medios antes de tomar medidas drásticas. No olvidemos que, como dioses, somos los modelos a seguir de nuestros hijos. ¿Qué tipo de ejemplo les damos si ni siquiera podemos hablarnos con calma? Algunas voces se calmaron, aunque no del todo convencidas. Al menos la tensión disminuyó lo suficiente como para que Loki siguiera hablando. Freya, por su parte, sonrió sutilmente, divertida. Loki, tras la breve tregua lograda por Dioniso, retomó su lugar en el centro con una sonrisa descarada y el mismo tono despreocupado de siempre. Bueno, como decía antes de que todos se pusieran tan dramáticos, el resultado de Desatando Arcano fue que la mazmorra se volvió loca por un tiempo. No uno, ni dos, sino 3 variantes de Goliat aparecieron en Rivirá. Hubo una oleada de murmullos. Algunos dioses abrieron los ojos con sorpresa. Otros apretaron los dientes. Hestia, sentada entre Freya y Loki, suspiró en silencio. Gracias a Dios que ella no sabe nada de la lanza, o Bel. Solo piense, los 3 aparecieron al mismo tiempo. Pero no te preocupes, continuó Loki, hinchando su pecho con orgullo. Afortunadamente, mis preciosas hijas estaban en el lugar correcto en el momento correcto. Riveria Chan y Aistan fueron fundamentales para poner fin a esas cosas antes de acabar con Rivirá. Ella se cruzó de brazos, como esperando aplausos. Algunos dioses resoplaron. Otros asintieron con aprobación. Mientras tanto, Hestia puso los ojos ligeramente en blanco. Ella siempre tiene que jactarse así. Pensó, aunque en secreto estaba agradecida de que Loki no sospechara lo suficiente como para profundizar, por ahora.
Loki levantó una ceja, disfrutando visiblemente de la atención que ahora tenía desde la habitación. Pero eso no fue todo, dijo, levantando una mano para silenciar a los dioses, mientras algunos de ellos todavía murmuraban sobre los Goliaths. Mientras mis queridas hijas despachaban esas variantes como si fuera un paseo por el parque, se escuchó un grito. No de los aventureros ni de ningún dios Vad, sino de la mazmorra misma. Un escalofrío recorrió la habitación. Incluso algunos de los dioses más desinteresados levantaron la vista, frunciendo el ceño. Poco después, continuó Loki en un tono más serio, apareció un nuevo monstruo. Uno que no está en los registros del gremio. Nunca lo habíamos visto antes. Y tenía una fuerza que, según informes preliminares, lo coloca en la categoría de monstruo Rex. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Tal vez incluso el nivel 4 o 5. Una ola de reacciones sacudió la habitación. Otro monstruo Rex. En Riviera, murmuró un dios del lado este del salón. Eso está peligrosamente cerca del piso donde ya aparece el Goliath. ¿Qué sucede si hay 2 puntos de aparición del monstruo Rex tan cerca? Preguntó otra diosa, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa si este nuevo monstruo comienza a aparecer cerca como Goliath? O peor aún, evoluciona. Otro agregó, sonando alarmado. Freya permaneció en silencio, su expresión impasible, mientras Hestia frunció los labios. No era como si ella ya no supiera lo que había sucedido, pero escucharlo de Loki, tan embellecido y tan a medias, le causó una extraña mezcla de culpa y alivio. Loki levantó ambas manos, en el gesto universal de relajarse un poco. Está bien, no me desmayes. La situación está bajo control por ahora. Pero esto solo refuerza que algo extraño está sucediendo en la mazmorra. Loki, con esa sonrisa traviesa y provocativa que tantos dioses detestaban, se volvió lentamente hacia Hestia. Sus ojos se entrecerraron maliciosamente, y su voz adquirió un tono aún más divertido. Y finalmente, hay una cosa más que me pareció curiosa, dijo, proyectando su voz para que todos los dioses pudieran escucharla. Hubo un avistamiento bastante espectacular durante el caos en Riviera. Aparentemente. Pero ella no pudo terminar la frase. Una voz profunda, severa y omnipresente resonó por toda la habitación, silenciando incluso el zumbido de los murmullos entre los dioses. Vino de la nada en particular y, sin embargo, estaba en todas partes. Loki. Suficiente. La diosa se congeló por un segundo. Ese asunto no es parte de esta emergencia, continuó la voz de Uranos. Ya he hablado con la persona a cargo. No será asunto del Denatus. Notar de autor. Él no lo hizo. Un pesado silencio cayó sobre el pasillo. Algunos dioses se miraron, sorprendidos de que incluso Urano hubiera aparecido en esta reunión, cuando normalmente permanecía en segundo plano. Freya, sentada elegantemente junto a Hestia, se limitó a sonreír. Una sonrisa tranquila y refinada, como si no le molestara en absoluto el giro de los acontecimientos, aunque sus ojos, si alguien los había mirado de cerca, brillaban con una chispa de satisfacción reprimida. Sus dedos se entrelazaron tranquilamente en su regazo, contenta de que la oportunidad de exponer la conexión de Belcon y Aaron hubiera sido neutralizada. Hestia, por su parte, se permitió un pequeño respiro interno. No para la protección de Ouranos, sino para que la conmoción no se extendiera a Bel, al menos no todavía. Loki se encogió de hombros con una sonrisa falsa. TCH, qué aburrido. Justo cuando estaba a punto de llegar a la parte interesante. Volvió a su asiento, como si no hubiera recibido una reprimenda pública del dios que prácticamente gobernaba el gremio. Hermes, todavía en el centro de la habitación, aplaudió ligeramente para llamar la atención de todos. Su sonrisa era tan relajada como siempre, aunque su tono tenía un tono un poco más serio ahora. Bueno, después de todo este caos, el gremio me ha informado que se implementarán algunas reglas más estrictas con respecto al monitoreo de ciertos dioses. Hubo un pequeño murmullo entre los presentes, pero nadie protestó realmente. Para la gran mayoría de los dioses presentes, la medida no planteó ningún problema. Después de todo, pocos se acercaron alguna vez a la mazmorra, y aún menos tenían la intención de meter las manos directamente en sus profundidades.
Para muchos, sonaba más como una advertencia simbólica, algo que se decía que calmaba las tensiones, pero que todos sabían que sería ineficaz y puramente decorativo. Hermes, sintiendo perfectamente la apatía general, se encogió de hombros con una media sonrisa. Sí, sé que todos piensan que se trata principalmente de cumplimiento, y honestamente, no están equivocados. Pero bueno, tenemos que fingir que estamos actuando, ¿verdad? Algunos dioses se rieron a regañadientes. Hestia simplemente puso los ojos en blanco. Además, toda la situación continuará siendo investigada. Así que si alguien tiene alguna información útil, el gremio agradecería recibirla, agregó, aunque claramente no esperaba ninguna respuesta. Y finalmente, se ha decidido que, por ahora, detenerse en Riviera está estrictamente prohibido. Pasar está bien, por supuesto, pero acampar, descansar o establecer una base temporal en ese asentamiento está completamente restringido hasta nuevo aviso. Algunos dioses fruncieron el ceño, otros simplemente asintieron con indiferencia. Dicho esto, concluyó Hermes con una reverencia dramática, esta parte del Denatus está cerrada. Gracias por su atención, estimadas deidades. Justo cuando Hermes se preparaba para retirarse del centro de la sala, una voz masculina se elevó desde uno de los asientos más alejados del círculo de dioses. Ya que estamos reunidos aquí y esto se ha convertido en un Denatus improvisado, dijo, levantando la voz. ¿Por qué no seguimos la tradición y asignamos nombres a los aventureros que recientemente alcanzaron el nivel 2? Al menos podemos aprovechar que todos estén aquí. Un murmullo de aprobación recorrió la habitación. A pesar del caos que rodeaba la reunión, a muchos dioses les gustaban esas cosas, especialmente cuando podían burlarse o elogiar los logros de otros aventureros. Era una de las pocas partes del Denatus que realmente disfrutaban. PFF por supuesto, nada dice emergencia como una sesión de insultos, murmuró Loki sarcásticamente, aunque con una sonrisa divertida. Hermes, que ya esperaba algo así, levantó las manos en un gesto de aceptación y dijo: Bueno, ¿quién soy yo para detener el flujo natural del Denatus? Pasemos a las nominaciones entonces. Como siempre, comenzamos con los aventureros más notables que han ascendido recientemente. E imagino que ya sabes a quién me refiero. Sus ojos se deslizaron deliberadamente hacia Hestia, quien suspiró al darse cuenta de lo inevitable. Freya sonrió. Hermes se acercó a ella con una risa ahogada. «Guau, Hestia-chan, parece que tu cachorro está a punto de recibir su título oficial». El ambiente en la sala de Natus se volvió un poco más animado. Aunque la reunión había comenzado tensa, el proceso de asignar apodos a los nuevos aventureros siempre traía un aire más relajado ni caótico. Hermes, con su típica sonrisa astuta, se puso de pie con una tableta en la mano. Muy bien. Comenzaremos con los aventureros que recientemente alcanzaron el nivel 2. El primero en la lista es Kaleo, de la familia Skadi. Casi de inmediato, un dios de aspecto sombrío levantó la mano sin entusiasmo. El lamento de medianoche. ¿No sería demasiado para alguien que apenas pelea durante el día?, murmuró un dios más alegre. Es poético. El dios oscuro respondió con toda seriedad. Otro dios sonrió burlonamente. Propongo el eco desde el piso 18. Técnicamente cierto, ya que ella nunca sale de allí. Se escucharon varias risas, pero la mayoría parecía insatisfecha. Entonces una diosa con una máscara de teatro se inclinó hacia adelante. ¿Qué tal, guardián del umbral? Eso hizo que algunos dioses se miraran y asentieran. Hermes chasqueó los dedos. Notado. Guardián del umbral tiene ese aire ambiguo que a la gente le encanta. Pasaron a la siguiente. Yuna, de la familia Ir. Doncella carmesí de las 1000 flechas. ¿No usó una espada? Alguien repitió desde atrás. Lo que sea. Suena épico. Él respondió con orgullo. No, intervino otra diosa. ¿Qué tal la lanza silenciosa? Aunque usa un lazo, se siente más preciso. Eso suena aburrido. Hermes los dejó debatir por un momento, hasta que habló una voz suave pero firme. Aliento carmesí, propuso uno. Hubo un breve silencio. Muchos intercambiaron miradas y luego asintieron. Es corto, elegante y fácil de recordar, dijo Hermes. Dice como aliento carmesí.
Y así continuaron, con los dioses lanzando sugerencias, algunas ridículas, otras con un inesperado toque de genialidad hasta que poco a poco completaron la lista, dejando a los aventureros con nuevos alias que definirían su historia en horario. El murmullo de la habitación volvió a hacerse más fuerte cuando Hermes, de pie en el centro, anunció con una media sonrisa. Y el siguiente en la lista Belcranel, de la familia Hestia. La reacción fue inmediata. La palabra campana apenas había salido de sus labios, cuando una ola de voces y exclamaciones estalló entre los dioses reunidos. Algunos se sentaron en sus asientos, otros murmuraron entre sí con evidente sorpresa o molestia. ¿Es ese el chico que subió de nivel en un tiempo récord? Sí, rompió el récord anterior de Aizo Einstein. ¿Qué clase de monstruo es ese conejo? Él debe tener una bendición especial. Los comentarios llovieron como granizo. Varios dioses entrecerraron los ojos con renovado interés, mientras que otros simplemente sacudieron la cabeza con incredulidad. Entre todos ellos, una voz se elevó por encima del resto con una mezcla de ira y orgullo herido. ¿Qué tipo de broma es esta?, exclamó Loki, poniéndose de pie con el ceño fruncido y señalando con el dedo acusatorio a Hestia. ¿Estás diciendo que ese enano tuyo superó a mi Ais? No me jodas, Hestia. Debes haber hecho trampa. Todos se volvieron hacia Hestia, esperando su reacción. Sentada entre Loki y Freya, la diosa tetona simplemente se recostó con una sonrisa insolente, cruzando los brazos con evidente entusiasmo por la confrontación. Engañando. Por favor, Loki. Si hubiera hecho trampa, ya estaría de vuelta en el cielo con una patada en el trasero. ¿Has olvidado cómo funciona el castigo divino? Ella replicó sarcásticamente. Algunos dioses soltaron risas ahogadas ante la respuesta, disfrutando del intercambio como si fuera una obra de teatro. Todo fue gracias a Bel y su determinación, continuó Hestia con orgullo, su voz ahora más firme. Luchó con todo lo que tenía y más. Subió de nivel por sus propios méritos. Loki apretó los dientes, visiblemente molesta, aunque sin un buen regreso. A pesar de su protesta, sabía que Hestia tenía razón. Un dios que usara arcano para alterar los parámetros de un aventurero sería devuelto inmediatamente al cielo. Allí no había margen de error. PFFF, suerte de novato. Eso fue todo, murmuró Loki, volviéndose a sentar con un resoplido. Hestia solo sonrió más amplia, orgullosa, mientras la sala continuaba discutiendo posibles apodos para el joven aventurero que, sin saberlo, acababa de sacudir la política divina de horario. Hermes, todavía en el centro de la habitación, levantó las manos en un gesto conciliador, proyectando su voz sobre el creciente estruendo. Ahora, mis queridos colegas, por favor. Un poco de compostura. Sé que es impresionante, pero no todos necesitamos gritar a la vez, ¿verdad?, dijo con una sonrisa tensa. Por supuesto, nadie le prestó atención. La conmoción se intensificó cuando los dioses murmuraron y discutieron entre ellos con una mezcla de asombro, escepticismo y pura frustración divina. ¿Alguien puede explicarme cómo demonios rompió el récord de la princesa espada? ¿En cuánto tiempo lo hizo ese conejo blanco? Solo escuché que fue rápido. Pero ¿qué tan rápido estamos hablando? Según el informe del gremio, un dios barbudo respondió con aire de sabelotodo mientras hojeaba un brillante documento de papiro, dicen que subió de nivel en aproximadamente 2 semanas. Un incómodo silencio cayó sobre parte de la habitación ante esas palabras. Entonces, 2 semanas. Eso ni siquiera debería ser posible. ¿Es exacto ese informe? Quizás el gremio cometió un error. O tal vez el gremio está encubriendo algo. Eso lo explicaría todo. ¿Encubrir qué? ¿El hecho de que ese mocoso sea un monstruo de puro talento? Tal vez sea un nuevo tipo de espíritu disfrazado de humano, eso lo explicaría todo. Mientras tanto, Hestia permanecía sentada entre Loki y Freya, ahora con los brazos cruzados y una sonrisa presumida que no podía molestarse en ocultar. Ridículo, completamente ridículo, murmuró Loki, frunciendo el ceño. No me gusta esto en absoluto. Pero no puedes negar que es interesante, dijo Freya, tapándose la cara con las manos, como si recordara algo delicioso. Hestia puso los ojos en blanco.
Sí, claro, increíblemente interesante útil hasta que las teorías de la conspiración comienzan a arremolinarse y el gremio tiene que escribir ensayos explicativos. Otra vez. Hermes, al darse cuenta de que no tenía el control de la situación ni siquiera mientras dormía, simplemente suspiró y se alejó un poco de la mesa central, resignado, mientras el caos de rumores y teorías continuaba creciendo cuesta abajo. E inmediatamente, varios dioses se inclinaron hacia adelante, sus ojos brillaban de travesura o interés. La atmósfera se volvió más agitada, como si todos hubieran despertado repentinamente de su letargo. Cara de conejo. Un dios gritó con una risa. ¿Has visto su rostro? Es perfecto. Voto por Superaventurero 3000, dijo otro, levantando una copa de vino. Con un nombre como ese, nadie lo olvidará. Hestia, sentada entre Loki y Freya, estaba al borde de su asiento. Su ceja se movió. Su expresión era una mezcla de horror, frustración y furia reprimida. Cara de conejito. Superaventurero 3000. Están jugando con su futuro. Pensó, mordiéndose el labio para no gritar en medio del Denatus. Las reglas eran claras. Los dioses patronos de los aventureros no podían intervenir en la elección del alias. Solo podían mirar a ni sufrir. Notar de autor. Aunque no es imposible usar a otro dios como intermediario. Para que no haya ningún problema. ¿Qué pasa si lo llamamos bola de nieve asesina? Alguien más dijo en el fondo. No. Exclamó otro. Eso suena como un gato psicópata, no como un aventurero. Hestia se hundió en su asiento, queriendo desaparecer. Cada nuevo nombre la hacía imaginar a Belle leyendo los tabloides y rompiendo a llorar. O peor aún, aceptándolo con la misma expresión tímida y educada de siempre. Si se te ocurre otro nombre estúpido, voy a... Justo cuando parecía que la situación se estaba saliendo de control, una voz suave pero distintiva se elevó por encima del caos. Santo de la espada. Freya. La habitación quedó en silencio. Varios dioses parpadearon, otros inclinaron la cabeza por curiosidad. La serena diosa de la belleza todavía tenía una mano en su regazo, su expresión tranquila e imperturbable, como si acabara de comentar sobre el clima. Santo de la espada. Un dios barbudo le acarició la mandíbula. ¿No es así como solían llamar a alguien en la feria de monstruos hace un tiempo? Sí, recuerdo algo así, murmuró otro. Ese joven que derrotó a una espalda plateada. Fue él. Dicen que fue una actuación impresionante. Así que ese fue Belcranel. Santo de la espada, ¿eh? Él tiene fuerza. Tiene dignidad y clase. Poco a poco, la sala comenzó a inclinarse hacia el consenso. Incluso los dioses más bromistas, aunque de mala gana, comenzaron a sentir. Hermes levantó su tableta y sonrió. Entonces está resuelto. Belcranel, de la familia Hestia, será conocido como el Santo de la Espada. Hestia dejó escapar el aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Sus puños agitados temblaban ligeramente en su regazo. Ella se sintió aliviada más de lo que le importaba admitir, pero luego volvió la cabeza ligeramente. Freya seguía allí, con esa sonrisa suave y elegante. Ella no dijo nada, no hizo ningún gesto más allá de una leve inclinación de cabeza. Una sonrisa que decía, de nada. Hestia la miró por el rabillo del ojo, mirándola fijamente. Ni siquiera pienses que te voy a agradecer por eso. Freya no respondió. Ella no necesitaba hacerlo. Su sonrisa lo decía todo.